Ahora veremos la clase titulada Hipersensibilidad, parte 1. Para comenzar, tenemos que tener claro entonces que las reacciones inmunitarias protegen contra patógenos. Sin embargo, como ya saben, estas también tienen el potencial de causar daño a las células y tejidos del propio huésped. Es por esto que la hipersensibilidad se refiere como a las respuestas inmunes tanto innatas como adaptativas, demasiado vigorosas contra agentes que producen poca o ninguna amenaza al huésped. Por lo general, entonces, esto es lo clave, o por lo menos lo que define a la gran mayoría de las hipersensibilidades. Especialmente yo creo que este concepto más se refiere o aplica más a la hipersensibilidad tipo 1, que es la que vamos a ver por lo menos en esta presentación. La clasificación clásica de Helicobs separa de acuerdo a qué mecanismo está involucrado y el tipo de daño tisular de los distintos tipos de hipersensibilidades, separando 4 tipos de estas: la inmediata, mediada por anticuerpos, por complejo inmune y mediada por células, donde la primera está mediada por células cebadas o mastocitos y sus mediadores, y también dado por la acción del anticuerpo clase G. La 2 está relacionada con un daño tisular por polímeros nucleares y macrófagos y con función anormal de algunos receptores, dado principalmente por anticuerpos de clase IgG o IgM contra células o tejidos. La tercera, que medida por complejo inmune, ya acá estamos hablando de la activación del complemento con una consecuente activación de polímorfos nucleares, dado principalmente por la acción de complejo inmune tanto de IgG e IgM. Y la cuarta, que es mediada por células, donde tenemos la acción de CD4 positivo, que favorece la activación de macrófagos y la producción de citoquinas, y CD8 con la lisis directa y también la producción de citoquinas, donde si es mediado por CD4 hay una hipersensibilidad tipo retardada, y la CD8 ya está involucrada con una citólisis como tal en algún tejido o algún lugar en particular. Esta herramienta es bastante útil y descriptiva, pero muchos trastornos de hipersensibilidad no comprenden o comprenden más de un mecanismo de lo que está aquí. Hay algunas hipersensibilidades que pasan por tipo 3, también tiene un estado tipo 1, incluyendo llegar a hipersensibilidad tipo 4, pero no son la gran mayoría, pero esto es por lo menos una gran tabla que nos ayuda a separar a cada uno de los distintos tipos de hipersensibilidades. El gran tema que veremos en esta presentación es la hipersensibilidad tipo 1, y esta hipersensibilidad es la que nosotros comúnmente conocemos como alergia, y la alergia se puede presentar de distintas formas. Las más comunes son como fiebre del heno, asma, dermatitis atópica y alergias alimentarias. El concepto aparece ya en el año 1906 por Clemens von Piquet, que era un pediatra, en cual observó que la respuesta a algunos antígenos produce daño al huésped en vez de protegerlo. Y aquí es donde aparece, en esta hipersensibilidad aparece el concepto de alérgeno, el cual es un antígeno que desencadena una respuesta de hipersensibilidad. Existe acá una serie de alérgenos posibles que pueden desencadenar este tipo de hipersensibilidad, por ejemplo, algunos pólenes vegetales, alimentos, algunos fármacos inclusive, productos de insectos, derivados de insectos, por ejemplo, esporas de hongos, caspas de animales, partículas de látex, un suero extraño, vacunas, entre otros, son distintos elementos que pueden desencadenar entonces esta hipersensibilidad tipo 1. Para que ocurra una hipersensibilidad tipo 1 debe pasar lo siguiente. Debe existir la mezcla de estos 3 elementos para que ocurra ya la manifestación sintomatológica de la hipersensibilidad tipo 1. ¿Y cuáles son estos? En primer lugar, un mastocito. Segundo lugar, un anticuerpo de clase IgE. Y tercer lugar, el antígeno multivalente para el cual es específico este anticuerpo IgE. Con estos 3 elementos, entonces vamos a favorecer que la degranulación del mastocito. Y acá viene un concepto clave, el concepto de personas atópicas. Son personas que tienen predisposición, ya sea de tipo genética, a generar anticuerpos de clase IgE contra antígenos ambientales comunes. Por lo tanto, este antígeno multivalente, si lo piensan o lo asocian a la alergia tradicional, imagínense por ejemplo en los pólenes de algunas plantas cuando llega la primavera y florecen. Entonces este anticuerpo va a reconocer esto y más también la mediación y la unión con el mastocito va a producir la degranulación de este, y recordando que los mediadores del mastocito son
mediadores vasoactivos bastante potentes. Y entonces tenemos un grupo de personas que son bastante predisponentes a desencadenar esto. Entonces, por lo general, las personas atópicas no tienen una alergia en particular, tienen muchísimas, porque por lo general reconocen algún componente como de cadena común u otro elemento que tiene homología en su estructura y hace que sean alérgicos, en pocas palabras, a muchísimas cosas ambientales o que se pueden encontrar en distintos lugares. Entonces tienen que tener claro cuáles son los tres elementos claves que tienen que estar unidos para que ocurra la reacción de hipersensibilidad. Y el mecanismo sería el siguiente. De acuerdo a la figura, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la presencia de este alérgeno que ingresó ya sea vía respiratoria o ingiriendo como alimento o de alguna otra forma. Y entonces va a ocurrir cualquier elemento, cualquier respuesta inmune normal, generando que una respuesta específica con linfocito B y finalmente con una respuesta mediada por linfocito T. Y es aquí donde ocurre el problema con la hipersensibilidad porque este cambio de clase genera linfocitos B de memoria que se generan, y también células plasmáticas, pero estas son productoras de anticuerpos de clase IgE. Y los anticuerpos de clase IgE, que son en baja concentración en nuestro cuerpo, van a ser reconocidos, se van a ser unidos a los mastocitos. ¿Y cómo un anticuerpo de clase IgE se une a un mastocito? Porque los mastocitos poseen bastante cantidad por célula de receptores Fc para IgE, específicamente los receptores Fc epsilon. Por lo tanto, va a captar distintos anticuerpos de clase IgE y los va a tener unidos. Pero, sin embargo, este proceso aún tenemos al mastocito en este estado sensibilizado. Sin embargo, aún no va a ocurrir su degranulación. ¿Por qué? Porque recuerden que son tres elementos: el mastocito, la inmunoglobulina E y también tiene que estar unido el alérgeno. Una vez que entonces tenemos el complejo del mastocito con la IgE circulante, si el alérgeno se une a esta IgE, entonces esta va a provocar la señal para que el mastocito libere todas sus aminas vasoactivas en este proceso de degranulación, principalmente histamina, heparina y algunas proteasas, las cuales pueden actuar a distintos niveles, produciendo distintos efectos, pero de todos modos los efectos que producen son bastante grandes, por ejemplo alterando células del músculo liso, enanchando en algunos casos, también las glándulas mucosas, pero también alterando las plaquetas en torrente sanguíneo, también alterando la sensibilidad en terminaciones nerviosas o inclusive favoreciendo más la formación de eosinófilos. Esta respuesta de IgE que es medida por mastocitos se describe que es una respuesta efectora más potente que posee nuestro organismo. Y recuerden que esta respuesta no es para causar los daños, sino que está hecha de tal forma para combatir a elementos o elementos grandes. Por eso que tiene que ocurrir una respuesta a este nivel. Sin embargo, esta respuesta que tendría que ocurrir a un elemento está ocurriendo por un simple alérgeno, lo cual desencadena toda una seguidilla de reacciones en el lugar donde es degranulado este mastocito. Si bien se atribuye que el problema de la hipersensibilidad tipo 1 es por este cambio de clase de anticuerpos de clase IgE contra esta molécula, estos alérgenos que normalmente no nos provocarían daño, se han visto algunas bases biológicas en este tipo de hipersensibilidad. Por ejemplo, muchos de estos alérgenos tienen actividad enzimática intrínseca, por lo tanto que afecta la respuesta inmune. ¿Ya? Por lo tanto, se ha visto que igual, a pesar de ser descrito como que no causan nada, parece que igual tienen algún componente que podrían causar alguna consecuencia en nuestro organismo. Por ejemplo, en extractos de ácaros de polvo, cucarachas, hongos y bacterias se ha visto que existe actividad proteasa relativamente alta, la cual puede ser capaz de degradar uniones intercelulares de células epiteliales. Además, por ejemplo, el alérgeno DERP1, que pertenece a los ácaros, tiene la capacidad de escindir componentes del complemento de mucosas y los activan. Además, activan también receptores de proteasas que activan la inflamación. Por lo tanto, a pesar de que se describen que son alérgenos que normalmente no producen daño, parece que sí tienen el potencial de causar. En segundo lugar, se ha visto que muchos de estos alérgenos contienen patrones moleculares asociados a patógenos. Ahora,
Si es que poseen estos PAMs, o porque si poseen estos motivos que reconoce el sistema inmune, no se entiende por qué estos solo reaccionan con algunos individuos. Y además, muchos alérgenos entran en concentraciones muy bajas por las mucosas. Por lo tanto, como entra en concentraciones muy bajas, tiene también que esa baja concentración a predisponer a generar respuesta de tipo TH2, y esa TH2 es la que puede favorecer que se ocurra el cambio de clase y que las células B puedan secretar inmunoglobulina E. Ahora vamos a discutir un poco respecto a los receptores de mastocitos. ¿Y por qué? Porque hay que tener claro lo siguiente, que la vida media de una IgE es de 2 a 3 días. Pero entonces, si la IgE tiene una vida media de 2 a 3 días, la pregunta que viene a continuación es ¿por qué la hipersensibilidad tipo 1 se mantiene durante toda la vida? Es porque la IgE se une a receptores Fc que están en los mastocitos. Y una vez que esta IgE se une a estos receptores, se prolonga su vida media por semanas. Entonces, ¿qué ocurre? Con esto favorecemos entonces que se unan esta IgE y prolonguen muchísimo más su estadía en el organismo que si están solubles por sí sola esta inmunoglobulina. Tenemos dos tipos de receptores particular en el mastocito, que es el Fc-εR1 y el Fc-εR2. El Fc-εR1 es un receptor de alta afinidad de IgE, el cual por lo menos se ha visto que posee distintos segmentos como la cadena alfa, que es el lugar donde se une la IgE propiamente tal, la cadena beta, que está relacionada con la señalización, y la cadena gamma, que tiene relación ya con la transducción de señales intracelular dentro del mastocito. A nivel del Fc-εR2, también conocido como CD23, este es un receptor que se escribe como de baja afinidad porque no es tan complejo como el Fc-εR1. Entonces, como hemos dicho, el Fc-εR1 es un receptor de inmunoglobulina E de alta afinidad, el cual está presente en mastocitos y basófilos en altas concentraciones, además de que ya sabemos que posee una afinidad extremadamente alta, y eso está hecho ¿para qué? Para contrarrestar las bajas concentraciones de esta inmunoglobulina E. Y si esta inmunoglobulina E con mastocitos y se une su antígeno en particular, va a favorecer entonces distintas acciones, como por ejemplo la degranulación de vesículas con mediadores inflamatorios, la expresión de citoquinas inflamatorias y también la producción de leucotriena y prostaglandinas a partir del ácido araquidónico. Todo esto entonces son elementos que ocurren una vez que se produce la estimulación por IgE a través del Fc-εR1. Por otra parte, el Fc-εR2, que es de baja afinidad por CD23, sabemos que este receptor se encuentra en dos formas: el CD23A, que está principalmente en células B activadas, y el CD23B, que se produce en distintas células por medio de la acción de interleuquina 4. Además, también se ha visto que este receptor se puede unir al receptor de complemento CD21. ¿Y de qué forma, qué combinaciones se ha visto que puede ocurrir? Por ejemplo, si el CD23 soluble, o sea, este mismo Fc-εR2 en formato soluble se une al receptor de complemento que está presente en linfocito B, que son las que secretan IgE, lo que favorece finalmente es que aumente la producción de IgE. ¿Se entiende? Entonces, este receptor, que es de afinidad por IgE, también se puede unir entonces a este receptor de complemento. Y si este formato soluble se une al receptor presente en linfocito B, que es el que produce IgE, va a aumentar la producción de esta. Por otra parte, el CD23 ya de membrana se une a la IgE, entonces se suprime la producción de la mismísima IgE. Tiene también, dependiendo si es en formato soluble o si se estimula el mismo receptor, es que se va a activar o suprimir la producción de IgE respectivamente. Veamos ahora algunos mediadores que son producidos por el mastocito. En primer lugar, la histamina y heparina, que tienen la capacidad de aumentar la permeabilidad vascular y contracturar el músculo liso. El factor quimiotáctico de eosinófilos tiene la capacidad de producir quimiotaxia entonces de eosinófilos, eso quiere decir atraer a estas células hacia el lugar donde está el mastocito. El factor quimiotáctico de neutrófilos, que tiene la capacidad de producir entonces la atracción de los neutrófilos al lugar de la degranulación del mastocito. Proteasas como la triptasa y la quimasa, que favorecen la secreción del moco bronquial
y la degranulación de la membrana basal de vasos sanguíneos, además de la generación de productos de división del complemento. Estas dos proteasas tienen la capacidad también de que no todos los mastocitos expresan AMPA, entonces existe alguna nomenclatura que hablan de que son algunos mastocitos triptasa positivos que son triptasa quimasa positivo. También favorecen a la separación de estos. El factor activador de plaquetas tiene la capacidad de favorecer la agregación y degranulación de las plaquetas, la cual también conlleva a la contracción de músculo liso a nivel pulmonar. Continuando con la lista, tenemos los leucotrienos que también favorecen la permeabilidad vascular y ayuda también a contraer los músculos lisos pulmonares. Las prostaglandinas favorecen la vasodilatación y la contracción de los músculos lisos pulmonares, además de producir la agregación plaquetaria. Y las bradykininas que también tienen relación con la permeabilidad vascular aumentada y la contracción del músculo liso. Por lo tanto, a nivel genérico pueden darse cuenta que todos estos mediadores tienen elementos claves como por ejemplo favorecer la permeabilidad vascular para producir un edema en lugar de la degranulación. También favorece la contracción de los músculos lisos a nivel pulmonar principalmente, agregación plaquetaria, también la degranulación de plaquetas, son como elementos bastante comunes que se pueden producir por la degranulación del mastocito. El último tipo de mediadores producidos por mastocitos corresponde a las citoquinas, y estas son distintas. Por ejemplo, entre la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral alfa se ha asociado la anafilaxis sistémica y también un aumento de la expresión de moléculas de adhesión sobre células endoteliales venulares. La interleuquina 4 y 13 tienen relación con la respuesta tipo Th2, la cual favorece y aumenta la producción de inmunoglobulina E, y las interleuquinas 3, 5, 6, 10, factor de crecimiento globular beta y factor estimulador de colonia granulocítico-monocítico, alteran el microambiente local, favorecen el reclutamiento de neutrófilos y eosinófilos y producción de células del linaje mieloide. Por lo tanto, la degranulación del mastocito, que es la que vimos entonces, tiene relación mucho con la actividad de esta. Por lo tanto, al activar el mastocito y producir la degranulación, se liberan entonces, tenemos que agrupar distintos mediadores como citoquinas, quimiosinas, factores de crecimiento, mediadores lipídicos y mediadores asociados a gránulos, actuando en distintos blancos celulares, por ejemplo en células del estroma y musculares, cambiando y remodelando el tejido y también cambio agudo de su función. El nervio también en relación con el remodelamiento y la función. En células endoteliales también asociado al remodelamiento, cambio en la función y además asociado con el proceso de inflamación. Y con las células hematopoyéticas también favorecen los mismos tres efectos y con las células epiteliales cambio en la función de estas. Dependiendo de cuál sea, por ejemplo, pueden ser efectos que pueden ser días o semanas u otros que son más rápidos que se relacionan con horas o días después de la degranulación del mastocito. Y esta imagen lo que muestra acá en este color son los gránulos del mastocito que están intentando de ser degranulados de esta célula. Las categorías de la hipersensibilidad tipo 1. Algunas manifestaciones clínicas de esta hipersensibilidad pueden poner en riesgo la vida, mientras que otras solamente poseen efectos que son localizados. ¿Y de qué depende una categoría u otra? De la ruta de entrada al alérgeno, de la concentración de este, de si hubo una exposición previa al alérgeno o al alérgeno con el huésped. Y acá tenemos entonces reacciones que son localizadas, las cuales se categorizan como atopias, las cuales pueden ser a nivel de un tejido u órgano blanco en específico, y por lo general puede estar más asociado con superficies epiteliales que están expuestas al alérgeno. Y acá tenemos la rinitis alérgica, que es la que se define en algunos textos como la fiebre del heno, asma, dermatitis atópica y alergia alimentaria. Todas estas tienen relación con una reacción de hipersensibilidad tipo 1 localizada. La rinitis alérgica está asociada con la inhalación de distintos alérgenos, y estos alérgenos entonces se va a unir al complejo mastocito IgE, dando acción o principalmente a nivel de mucosa nasal y conjuntival. Si ocurre a este nivel, la liberación de heparina y histamina va a provocar finalmente vasodilatación y permeabilidad vascular aumentada, ¿en dónde? En estas mucosas, provocando entonces finalmente exudados en ojos y en las vías respiratorias, lo cual se traduce en lagrimeo, secreción de moco, estornudo y tos. Y este evento puede ocurrir entre 30 o 60 segundos después de la inhalación del alérgeno.
Recuerden que esto ocurrió una vez que ya se expuso al alérgeno, se crearon los anticuerpos IgE contra él, y es lo que se produce. Y esto es lo que más comúnmente nosotros asociamos a la alergia. Cuando llega primavera y nosotros vemos a las personas estornudar porque hay polen o porque hay polvo o algún otro elemento, realmente lo que estamos viendo es un cuadro de rinitis alérgica. Y entonces distintos elementos que pueden ser inhalados y que tienen directa llegada en esta mucosa nasal y conjuntival van a producir entonces que se una al mastocito, que ya previamente tiene unida la IgE, y va a producir la liberación y va a hacer toda esta secreción de moco, producir también todos estos síntomas respiratorios, pero generalmente como se habló anteriormente es una reacción que es localizada. El segundo caso es la dermatitis atópica. Y esta es una enfermedad que es inflamatoria de la piel y ocurre por lo general en niños de corta edad o lactantes. La IgE elevada, lo que ocurre acá entonces, que produce erupciones cutáneas eritematosas, las cuales si se le observa pus es porque además se infectó, y en estas erupciones cutáneas eritematosas se ha observado células Th2 y eosinófilos. Por lo tanto es una reacción localizada de la inhalación de mastocitos, pero a nivel de la piel. El asma alérgica es otro cuadro localizado que es igual que la rinitis alérgica, pero esto ocurre a nivel inferior de las vías respiratorias. Lo que ocurre finalmente acá es que hay una contracción de los músculos lícitos bronquiales con secreción de moco y tumefacción de los tejidos adyacentes. Por lo tanto, todo esto provoca obstrucción de las vías respiratorias, lo cual es característico de las personas con asma, que les cuesta respirar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Una respuesta temprana y una respuesta tardía de asma. En la respuesta temprana, post degradación del mastocito, van a haber efectos de dilatación, secreción de histamina, secreción de moco por distintas glándulas mucosas, también que va a favorecer o a empezar a dañar de a poco a nivel alveolar. Una respuesta tardía, ya por una respuesta de memoria, ¿qué es lo que va a favorecer? Va a ir de a poco produciendo distintos efectos como una membrana basal engrosada, ya una descamación del epitelio de broncopulmonar, con secreción y con aparición también de eosinófilos a este lugar de acción. También ocurre fuera de este alveolo, también existe la presencia de células inflamatorias que va de a poco a dañar el tejido adyacente y disminuyendo el lumen y la capacidad de oxigenación, por lo menos a este nivel del epitelio pulmonar. Otro cuadro son las alergias alimentarias. ¿Qué ocurre? Esto ocurre generalmente en lactantes menores y mayores, en el cual es más común, por lo menos a nivel de niños, los siguientes alérgenos: la leche de la vaca, huevo, maní, frutos secos, soya, trigo, pescado y mariscos. Serían los alérgenos desencadenantes de este tipo de cuadros. Y en adultos es más común que ocurran por frutos secos, pescados y mariscos. ¿Qué ocurre? Acá entonces tenemos la presencia de glicoproteínas hidrosolubles que son estables al calor y también al ácido, y proteasas a nivel del tracto digestivo. Por lo menos se ha visto de todos estos elementos, además, por ejemplo, que el maní, que tiene la capacidad de ser un ayudante que induce una respuesta Th2 y favoreciendo la respuesta por inmunoglobulina E. Si tenemos entonces la unión del alérgeno IgE y mastocito a nivel del tracto gastrointestinal, lo que va a ocurrir finalmente es una contracción del músculo liso y vasodilatación a este nivel, lo cual se desencadena finalmente o se manifiesta con los síntomas de vómitos o diarrea. Además, esta unión va a favorecer el aumento de la permeabilidad vascular de los vasos capilares o los vasos sanguíneos cercanos. Por lo tanto, si consideramos que van a ocurrir vómito y diarrea y tenemos este evento a nivel del tracto gastrointestinal, este alérgeno tiene la posibilidad, no es tan frecuente, pero tiene la posibilidad de también de entrar al torrente sanguíneo, causando un proceso denominado anafilaxia, que es lo que vamos a ver en las diapositivas posteriores. La anafilaxia que hablaba antes corresponde a un estado de shock que a menudo es mortal, que puede ocurrir minutos después de la exposición con el alérgeno. ¿Cómo inicia esto? Inicia con un alérgeno que ingresa al torrente sanguíneo. Ese es el punto de ingreso o de inicio para este estado de shock anafiláctico. ¿Qué ocurre acá? Ocurre una dificultad respiratoria, además de una disminución de la presión arterial, que en conjunto entonces es lo que se denomina este shock anafiláctico. Además,
está asociado con la contracción bronquial, la cual puede producir la asfixia o muerte, que por lo general puede ocurrir de 2 a 4 minutos de iniciado este shock. Las manifestaciones clínicas, todas estas manifestaciones clínicas, dificultad respiratoria, disminución de la presión arterial y contracción pulmonar, simplemente se debe a la degeneración de mastocitos. Pero para que ocurra, y pensando que está ocurriendo a nivel del torrente sanguíneo, el alérgeno que ingresó ahí puede diseminarse a todo el organismo, por eso ocurre un problema que ya es más sistémico que algo ser localizado. Y eso va a generar entonces la degeneración de mastocitos en distintos lugares y dependiendo qué lugar esté degenerando es la manifestación sintomatológica, pero por lo general va a ocurrir todo este elemento que desencadena el choque anafiláctico y también en la asfixia. Ahora, ¿cómo un alérgeno puede ingresar al torrente sanguíneo? Podría ser, por ejemplo, veneno de abejas, de avispas, picaduras de hormigas, fármacos como la penicilina e insulina, que pueden ser inyectables, o bien mariscos y frutos secos, como ya vimos anteriormente, por la alergia alimentaria, que pudiese también estar la posibilidad de que ingresen al torrente sanguíneo. De todos modos, esto ya es un problema que ya se sabe bien cómo funciona, por lo tanto, una forma de contrarrestarlo es por medio de epinefrina. ¿Y qué es lo que es la epinefrina? Es entonces un potente vasoconstrictor genérico, sistémico, relacionado con la respuesta de adrenalina. Y eso ocurre y provoca todo lo contrario relacionado al choque anafiláctico y por lo tanto es una medida inmediata para poder contener a una persona que está bajo este tipo de shock. El diagnóstico de la hipersensibilidad tipo 1 está dado por las pruebas cutáneas, las famosas pruebas cutáneas que se inyecta entonces un alérgeno en el nivel superficial de la dermis, la cual puede ser una prueba in vivo de poder confirmar de que realmente una persona posee alguna reacción de hipersensibilidad o podría tener reacción de hipersensibilidad contra algún alérgeno en particular. Sin embargo, tiene distintos falsos positivos y falsos negativos, los cuales están nombrados acá, por ejemplo, que la concentración del extracto esté muy elevada, es que ocurra un error en la aplicación, un dermografismo también asociado, contaminación también del extracto, y a nivel de falso negativo quiere decir que no de reactividad, siendo que es que el extracto esté inactivado, ocurre también error en la aplicación, no ocurra la reacción cutánea por algún tipo de inmunosupresión o alguna droga antihistamínica o una mala indicación de los alérgenos por los cuales tendrían que haber sido probados en esta prueba cutánea. Porque igual tiene que ser una batería también estable, no se puede utilizar toda la piel para probar todo tipo de alérgenos. Están las pruebas de provocación, que sería otra prueba que tiene relación con dosis crecientes del alérgeno, que en este caso es comestible, eh, donde finalmente se ve la misma reacción al alérgeno a concentraciones distintas, y es que ahí no hay manifestaciones, pero esto ocurre cuando es comestible. Sin embargo, si una alergia muy grave está contraindicada. También puede ser un diagnóstico in vitro midiendo los niveles de IgE total, lo cual eh, puede, como sabemos, son niveles muy bajos, por eso se miden en unidades internacionales por ml, a diferencia de la inmunoglobulina G, la A y la M. Y para hacer esta cuantificación ya no requerimos de nefelometría, sino que requerimos de pruebas asociadas a amplificación por enzima o por quimioluminiscencia, entre otras pruebas que son en base a soportes de ELISA. Lo malo de la cuantificación de IgE total como para diagnóstico por sí sola de hipersensibilidad tipo 1 puede dar el falso positivo con alguna parasitosis, lo cual es muy común en nuestros países como en Sudamérica. Otra prueba sería los niveles de IgE específicas, donde se buscan anticuerpos de clase IgE específicos contra el alérgeno. No es definitoria, pero depende, o sea, por el puro hecho de encontrar estos anticuerpos de clase IgE contra el alérgeno, no es definitoria de una reacción de hipersensibilidad. Todo esto va a depender si que existe o no, o la presencia de síntomas clínicos. Y la forma de poder medir la IgE específica es por medio de las pruebas, o se habla bastante en los textos de la prueba radio largo absorbente, lo cual me imagino que ya inmediatamente se van a dar cuenta por qué no es tan frecuente hoy en día, por el concepto radio, porque se usan radioisótopos para revelar esta reacción. Y por eso ocurren derivados, por ejemplo, FAST, CAST y EAST, las cuales están relacionados con pruebas en el mismo principio de este radio alergoabsorbente. Sin embargo, el revelador cambia. En FAST es una prueba fluorescente, en CAST es quimioluminiscente y en EAST es una reacción enzimática. Y acá entonces tenemos un ejemplo de reacción de la prueba de reacción en la dermis, donde se
inyecta el alérgeno en dosis pequeñas y en donde los mastocitos abundan principalmente en estos niveles, por eso la probabilidad de encontrar el alérgeno con el mastocito sensibilizado con IgE es bastante amplia y eso va a provocar entonces la denaturación de este con la vasodilatación de los vasos capilares inmediatamente en esta capa, favoreciendo entonces la liberación de líquido, provocando este edema, lo cual va a ser observado con esta tumefacción en el lugar donde ocurrió la inoculación con el alérgeno. Espero que con esto pueda ser una mejor manera de estudio porque anteriormente hablaba de hipersensibilidad 1, 2, 3 y 4 en una sola presentación, sin embargo ahora quiero enfocar solamente una exclusivamente y para digerir la hipersensibilidad de tipo 1. Muchas gracias.